Claro. No me agarra Greta. Hola, buenas noches. Bienvenidos a sus clases, a la segunda sesión de gestión en salud pública. Y vamos a comenzar en 2 minutos, por favor, ¿ya? Buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenidos al segundo módulo del diplomado Gestión en Salud Pública. Quien saluda es la docente Cintia Lisbeth Cruzado Espinosa. El día de hoy vamos a hablar acerca de los determinantes de la salud y el modelo político administrativo del Ministerio de Salud en el marco de la reforma del sector de salud. La semana pasada estuvimos viendo todo lo correspondiente a lo que significa la salud pública, la historia de la salud pública, la pobreza y cuáles fueron las causas y repercusiones. Además, se trató acerca de los objetivos de desarrollo sostenible, conocidos anteriormente como objetivos de desarrollo, objetivos del milenio, ¿no? Entonces, vamos a dar inicio proyectando un video acerca de lo que corresponde a la salud pública en el Perú, ¿ya? A ver, vamos a proyectar. Problemas en el sistema de salud en el Perú. La salud pública. ¿Qué es la salud pública? El Perú cuenta con un sistema de atención sanitaria descentralizada que es administrada por 5 entidades. El MINSA, Ministerio de Salud, ESalud, las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú y el sector privado. Del total de la población, el MINSA cubre un 60%, ESalud cubre un 30% y el sector privado abarca el 10% de la población restante. Sigue existiendo una distribución geográfica desigual de los agentes de salud. Lima y las zonas del litoral cuentan con densidades más altas, mientras que las más bajas se registran en las zonas de Piura, Lambayeque y Loreto. La densidad de los recursos humanos para la salud actualmente en el Perú es el de 17.8 agentes por cada 10.000 habitantes. El objetivo de la salud pública es garantizar y promover la formulación y ejecución de políticas públicas eficaces, integradas, sostenibles y basadas en evidencias en materia de lucha contra las enfermedades crónicas, sus factores de riesgo y los factores determinantes. Otro objetivo que recalcar es facilitar y apoyar el fortalecimiento de la capacidad y las competencias del sistema de salud para el manejo integrado de las enfermedades crónicas y sus factores de riesgo. Impacto de la pandemia por COVID-19 en los sistemas de salud en el Perú. Situación prepandemia. Antes de la llegada de la pandemia, el Perú solo destinaba aproximadamente el 3.2% del PBI al gasto público en salud. La limitada inversión estuvo acompañada de una inadecuada gestión en el ámbito del servicio de salud, ejecución de presupuestos que no se daban con efectividad, lo que producía que las poblaciones al interior del país sufran de carencias en servicios básicos, así como carencias en infraestructuras, falta de materiales y especialistas capacitados.
Además, el país en total cuenta con 7.431 establecimientos de salud distribuidos en los distintos departamentos. El 80.1% corresponde a puestos de salud, el 17.8% a centros de salud y solo el 2% a hospitales. Con relación a la respuesta del sistema de salud ante la pandemia, hubo una limitación en cuanto a las camas UCI y ventiladores. Para agosto de 2020, el país contaba con solo 1.606 camas UCI con ventilador, de las cuales el 90.9% se encontraba ocupado, y estas están distribuidas entre las instituciones prestadoras de servicios de salud. ¿Cuál es la situación actual del sistema de salud en el Perú? Tras más de un año de pandemia, los sectores en el Perú han evidenciado sus deficiencias y limitaciones ante el manejo de soluciones. Un ejemplo claro ha sido el sector salud, en el cual se pudo observar una clara necesidad de atención médica, camas de unidad de cuidados intensivos, balones de oxígeno y vacunas para los ciudadanos. Esta escasez de recursos de salud y la inadecuada gestión por parte del gobierno generó más de 200.000 muertes en todo el Perú, por lo que la situación actual de nuestro sistema de salud se resume en escasez de medicamentos, tiempos de atención insuficientes, lo cual atenta contra la salud, falta de estrategias y acciones gubernamentales, sobredemanda de establecimientos de salud públicos y una insuficiente infraestructura y camas de atención hospitalaria. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, se prevé que para el año 2030 el Perú pase de tener 31 millones de habitantes a más de 35 millones, lo cual desencadenaría en un sistema de salud público que no podría darse abasto para atender las necesidades de los peruanos. ¿Cuáles son los problemas del sistema de salud en el Perú? Carencias de los sistemas de salud latinoamericanos. Primer nivel de atención. Los sistemas de salud en el Perú y Latinoamérica tienen grandes carencias en cuanto a fortalezas y extensión. Esto se debe a la desorganización, falta de incentivos, financiamiento, costos elevados, distribución desigual y fundamentalmente la carencia de recursos humanos capacitados y dedicados a la atención primaria. Recursos humanos. Es conocido el déficit de recursos humanos del MINSA, con una brecha de más de 47.000 profesionales, con una mayor deficiencia en centros de zonas con mayores niveles de pobreza. Cobertura insuficiente por el sistema de salud. El SIS solo atiende a las personas que son categorizadas como pobres o pobres extremos. En el Perú, se considera que un paciente pobre es aquel que gana menos de 338 soles mensuales. La mayoría de la fuerza laboral peruana está constituida por personas subempleadas que ganan menos del sueldo mínimo y que no aportan a ningún seguro. Sin embargo, no entran a la categoría de pobreza, pues ganan más de 10 soles diarios. Carencia de unidades de trasplantes. Resulta inexplicable la escasa posibilidad de lograr un trasplante en el MINSA en comparación con el salud. Es injusto que los pacientes del MINSA no puedan tener la esperanza de un trasplante hepático o cardíaco y que solo uno de sus hospitales logre realizar trasplantes renales. ¿Cómo se podría solucionar los problemas del sistema de salud en el Perú? ¿Qué soluciones da el Ministerio de Salud ante los problemas en este sector? Pues el gobierno ha realizado varios planes tanto a corto, mediano y largo plazo para poder tener así posibles soluciones. Así es entonces que el MINSA da por objetivo principal el de universalizar la salud en todo el país. Otro objetivo es el de mejorar la gestión pública en el ámbito de la salud en el Perú, así como también implementar herramientas que sean para la mejora de los servicios en cuanto a la salud, la adquisición de equipos y herramientas de mínima generación y la construcción de infraestructura de primer nivel. Con esto, el MINSA crea así condiciones necesarias para dar soluciones a los problemas de este sector en el país. Bien, como han podido interiorizar en el primer video acerca de la salud pública en nuestro país, muestra la realidad que se enfrenta el acceso al servicio de salud en sus diferentes niveles, tanto para el primero como para el segundo y tercer nivel de atención. Y crea en realidad un reto para poder llegar y atender a un paciente. No es una labor titánica. Lamentablemente, nuestro país está totalmente fragmentado y segmentado. Es decir,
no tenemos un solo sistema. Y la salud pública lo que busca es que se implementen y se ejecuten las políticas públicas, ¿no? Según el video que se hizo hace 11 meses, menciona el tipo de CIS que se les da a los pacientes extremos pobres, que es el CIS gratuito. Actualmente, por la política pública de universalización en salud, ya tenemos las personas un seguro. Es decir, las personas que trabajamos para el Estado tenemos el de salud, y las personas que no trabajan para el Estado y están en una condición que antes no tenían ningún seguro, pues ahora ya automáticamente tienen un CIS. Hay que recordar que hay varias tipologías de CIS, hay varios tipos de CIS, ¿no? Un CIS total, un CIS independiente, hay varios tipos de CIS de acuerdo a la condición socioeconómica de los usuarios. Sin embargo, necesita el Estado ejercer su labor de protección en derechos a los pacientes, a los usuarios. Entonces es el Estado el deber, el que tiene que hacer para garantizar la salud. Y lamentablemente no lo puede hacer, ¿no? Sabemos que las decisiones se frenan o se avanzan de forma política, y estamos viviendo también una actual crisis política. Yo no lidero ningún partido, no me gusta, ¿no? Estar a las órdenes de un partido político, pero sí me duele la realidad que vive en nuestro país, ¿no? Que nos lleva años luz otros países a nivel de Latinoamérica, y que lamentablemente no puede avanzarse por decisiones políticas, ¿no? Entonces, es importante tenerlos en cuenta, porque de acuerdo a eso es como nosotros vamos a poder desarrollar y conocer lo que corresponde a la salud pública. Bien, entonces ahora, siguiendo el temario, vamos a hablar de los determinantes de salud, ¿no? En la semana pasada estuvimos hablando de la pobreza, de las causas de la pobreza, de cuáles son las patologías o enfermedades que nos da la pobreza, y también los objetivos de desarrollo del milenio, que ahora pues se han convertido, ¿no? Les expliqué la historia que hasta el 2015 tenían que haberse cumplido los objetivos del milenio, ahora se han planteado de 2015 a 2030, ya no son objetivos del milenio, sino son objetivos de desarrollo sostenible, y ya no son 8, sino ya son 17, con la finalidad de poder mitigar, ¿no? los problemas en salud, pero que ahora pues no vemos, ¿no? Y es importante mencionarlo porque ustedes están en la cancha, ¿no? Ustedes están in situ, ustedes recogen las necesidades de la población. ¿Quién mejor que ustedes para conocer la realidad de la jurisdicción donde ustedes trabajan, ¿no? Entonces es importante tocar estos temas, es importante llevarlo a la reflexión, porque de allí, si tenemos un buen líder en el establecimiento donde ustedes laboran, o tal vez ustedes son parte de esos líderes de la jefatura, o tienen a cargo una coordinación, una estrategia, tengan una mirada muchísimo más que trabajar y cumplir, sino una mirada más holística de lo que corresponde a la salud pública, ¿no? Entonces, vamos a compartir pantalla, vamos a compartir. Vamos con el resaltador. Estos manuales se los hemos dado también, se los he proporcionado a la encargada, ¿no? Igual voy a enviárselos nuevamente. Entonces, como les dije, la semana pasada, ¿no? Se habían creado 8 objetivos del milenio hasta el 2015, como por ejemplo erradicar la pobreza extrema y el hambre, ¿no? Un poco difícil para poder erradicar la pobreza extrema. Se puede disminuir, pero si sabemos que la pobreza no solamente es la falta de comida, ¿no? Y alimentación, la falta también de los servicios básicos, de la infraestructura, del agua, y hasta se está considerando
el acceso también al Internet. Lograr la enseñanza primaria universal. He avanzado en nuestro país bastante, de forma considerable en la alfabetización, pero igual, siempre hay un porcentaje mínimo de personas iletradas. El tercer objetivo lo tocó como promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer, ¿no? Se ha dado mucho esto, sobre todo con el Ministerio de la Inclusión, el Ministerio de la Mujer, debido a que ahora pues ya se promueve con más énfasis que la mujer sea independiente, que no se subestime o se someta, ¿no?, a las órdenes de una familia machista, donde tenga que agachar la cabeza y tenga que aguantar maltratos y humillaciones, ni para la mujer ni para el varón, ¿no? Reducir la mortalidad infantil, que va de la mano con el mejoramiento de la salud materna, y combatir enfermedades transmisibles y no transmisibles, de preferencia el VIH, ¿no?, que es una enfermedad mundial, el paludismo y otras enfermedades, incluyendo también el dengue, el Zika, que en nuestro país, pues en la zona norte, está con esa prevalencia de enfermedades. El séptimo objetivo se encargó de garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. Ya se preocupó por la salud ambiental. Y el otro, acerca de la Asociación Mundial para el Desarrollo, ¿no?, el poder promoverlo y fortalecerlo. Sin embargo, ya para el 2030, 2015, 2030, se están planteando 17 objetivos de desarrollo sostenible. Siguen con la idea de erradicar la pobreza en todas sus formas del mundo, ¿no? Erradicar algo, erradicar un determinante social o la pobreza, que es un problema que lleva muchos, muchos años y es muy difícil. En otros países que no son tan millonarios, como no son tan ricos como el Perú, pero sus niveles de pobreza son mínimos, ¿no? Al menos no hay, hay cierta caracterización de acuerdo a la cultura, ¿no?, para poder tener los determinantes sociales no prevalentes que indican que hay un mejoramiento de la pobreza. Poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria con una mejor nutrición, ¿no?, promoviendo una agricultura sostenible. Este es como segundo objetivo que se ha planteado, ¿no? Pues comenzaron con la distribución del Caliwarma, y bueno, pues solamente se le da a los colegios estatales, a los colegios nacionales, a los privados no. Sería bueno promover, ¿no?, que la seguridad alimentaria sea en todos los grados y niveles y de los niños, garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todas las edades, así también como hablan sobre la educación de calidad inclusiva y equitativa para promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Cuando hablan de inclusión, ya están teniendo una mirada más holística sobre aquellas personas, por ejemplo, con habilidades diferentes o con discapacidad. Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar más a las mujeres y niñas, ¿no? Sabiendo que Perú es uno de los países donde se lidera el abuso y maltrato hacia la mujer y hacia los miembros y hacia los integrantes de la familia, ¿no? Y es el tercer país a nivel Latinoamérica donde existen más feminicidios. Garantizar la disponibilidad y gestión sostenible del agua y saneamiento para todos, ¿no?, que es un reto porque el agua se está acabando. El agua no es en algunos lugares 24 horas y se necesita pues de estudios y de personas que hagan bien las cosas para que no lucren con este bien común que es el agua. Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables y sostenibles para todas, ¿no? Ahora pues el acceso a la energía de una manera natural, como por ejemplo las eólicas, que ayudan bastante y promueven también la sostenibilidad y el mejoramiento del medio ambiente. El octavo objetivo habla sobre el crecimiento económico sostenible, el empleo, la producción y el trabajo decente para todos. Es una forma de prevención de la delincuencia y lamentablemente por pandemia ha quedado esto desplazado, ¿no? Aunque sí se están reponiendo poco a poco los trabajos para jóvenes, pero lamentablemente pues hay mucha, y dándoles trabajo no quiere decir que erradiquen la delincuencia, ¿no? Pero es una de las partes de las políticas que mencionan los objetivos de desarrollo sostenible acerca del empleo.
Luego es el desarrollo de infraestructuras resilientes para promover la industrialización inclusiva y sostenible, ¿no? El poder cerrar esa brecha física y comunicacional con personas inclusivas y darle sostenibilidad, ¿verdad? Y que sean también acorde a la tecnología. Reducir las desigualdades entre los países y dentro de ellos, ¿no? Nosotros tenemos desigualdad social, ¿no? ¿Cómo es posible que a veces en alguna misma institución la persona, el jefe gane más, los trabajadores ganen menos, o gocen de más beneficios, ¿no? Por ejemplo, el tema de las desigualdades en los países, las desigualdades laborales, los CAS, a comparación de los 728 de los terceros, no hay un solo régimen laboral como lo tienen en otros países. Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, sostenibles y resilientes, ¿no? Resilientes es una palabra bien difícil de poder cumplirla. A ver, ¿me permites un minuto, por favor? Resilientes es una palabra difícil de poder llevar a cabo, porque corresponde a una gran capacidad de poder solucionar los problemas en un tiempo asequible. Es como se dice criollamente, es aprender a bailar bajo la lluvia, es aprender a lidiar con los problemas de una manera con inteligencia emocional y controlando la forma impulsiva de cada persona. Entonces, eso también lo considera dentro de los objetivos de desarrollo sostenible. Bien, esto sí es un poquito amplio, dirá la profesora habla y habla y habla, pero es importante conocerlo porque es la base de lo que, de las políticas que se pueden implementar para poder ir entendiendo y analizando, porque salud pública es una ciencia que se basa en poder trabajar, hilar, ¿no? Hablar epidemiológicamente y sobre todo prevenir la enfermedad, ¿no? O actuar. No es solo salvar el incendio, sino también es prevenir y hacer que el sistema funcione, y esta es una labor titánica, es una labor difícil, porque como sabemos la situación que enfrenta nuestro país es muy, muy titánica. Existen presupuestos, existen partidas presupuestales que ayudan a que se puedan reducir las brechas, ¿no? En un establecimiento de salud para que pueda dar atenciones en servicios de salud. Tiene que reducirse o tiene que sincronizarse 3 parámetros, que son recursos humanos, infraestructura y equipamiento. Si los 3 funcionan, se puede dar un servicio de calidad de atención. Si hay una brecha de recursos humanos, ya comenzamos a ver limitaciones en el acceso al servicio. Si a esto trabaja en una infraestructura viejita, antigua, y no tienen los equipos, entonces también ya comienzan a haber limitaciones y no se puede dar una atención en calidad. Sin embargo, cuando se han analizado, ¿no? Cuáles son las partidas presupuestales y cómo debe ser el gasto en salud pública, señores, dinero hay un montón. No lo saben utilizar, no lo saben distribuir, pero dinero sí llega. Hasta donde hemos podido ver que piden en los establecimientos de salud, pero por una mala planificación presupuestal de las UJIPRES, en este caso de las unidades de gestión de IPRES, que son las que reciben la platita directo del MEF, entonces les permite que se desabastezca, les permite que tengan esos, por ejemplo, la infraestructura, o no tengan ambulancia, o se desabastecen en insumos y medicamentos, ¿no? Es importante, ¿no? Verlo. ¿Por qué no tengo los medicamentos? ¿Por qué no la farmacia no está disponible? ¿Por qué se reducen? ¿Por qué se aumentan los tiempos de espera? ¿Por qué se reduce el tema de la confiabilidad, ¿no? Entonces, eso es importante poderlo mencionar. Bien, el objetivo número, vamos, por el 13. Tomar las medidas urgentes para combatir el cambio climático, como ya se forma parte de la preocupación de la salud ambiental
y conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, mares y recursos marinos para lograr un desarrollo sostenible. El 15 es protección, restauración y utilización de los ecosistemas terrestres. 16 es la promoción de sociedades pacíficas e inclusivas para el acceso a la justicia para todos, ¿no? Y instituciones eficaces. Y la 15 es fortalecer los medios de ejecución y reavivar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. En realidad es bastante difícil que puedan ahora, no han cumplido 8, van a estar cumpliendo 17. Pero ahí está, pues, ahí está la responsabilidad de las políticas públicas y de la ejecución que se hagan en los países. Hay muy buenos países que están avanzando, ¿no? Europa, el mismo Latinoamérica, Ecuador, Argentina, donde los indicadores de salud son mucho más alentadores a comparación de los indicadores que tenemos en Perú. Bien, antes de pasar a lo que corresponde a las políticas públicas de inclusión, vamos a ver acerca un video de los determinantes sociales, ¿no? Ya hemos visto de los objetivos. Por favor, quiero saber si hasta aquí hay alguna consulta. Chicos, ¿hay alguna consulta? ¿O seguimos? Buenas noches, doctora. Hola. Una consultita. Referente a los del CIS, o sea, me doy con la sorpresa que sí, o sea, dice que en tiempo de pandemia desde el 2021, las personas que han tenido, o sea, yo dejé de tener e-salud y me doy con la sorpresa la semana pasada que yo tenía CIS. Quise hacer una consulta en el INO, y ahora ya pues ha cambiado el sistema y todo, y al dar el DNI, me doy la sorpresa que tengo CIS, o sea, pero dice usted que hay distintas modalidades, ¿no? En otras palabras. Y, o sea, ¿cómo se determina qué tipo de modalidad tienes? O sea, yendo recién al centro de salud, donde aparentemente te toca para saber qué tipo de CIS tienes. Sí, efectivamente, a raíz de la pandemia, y es una buena pregunta, porque nosotros somos estudiantes, pero en algún momento podemos ser usuarios de los servicios de salud o pacientes, ¿no? Que es lo mismo. A raíz de la pandemia se creó una política de universalización que ya estaba incluso desde la época de Ollanta Humala, pero estuvo avanzándose de forma gradualmente. Entonces, a raíz de la pandemia, todas las personas tenían que tener o acogerse a un tipo de seguro. Las personas que trabajan por el Estado pagan un seguro privado, tendrán una EPS o un e-salud, pero las personas que no tienen un vínculo laboral con el Estado, con alguna empresa, no tienen residuos por honorarios, entonces ellos tienen un CIS, es el CIS-PEAS, que es el Plan de Atención Especial en Salud. Es decir, si esa persona no tenía CIS y se iba y le daba COVID y necesitaba de oxígeno, el seguro le cubría el oxígeno. Si necesitaba de ser entubado, le cubría el acceso a ese servicio. Si necesitaba tal vez estaba con una apendicitis, se convirtió en una peritonitis, necesitó cirugía, el Estado le cubría y el seguro le cubría ese tipo. Ahora, ¿cómo sabemos qué tipo de seguro, qué tipo de CIS tienen? Porque hay CIS para todos, CIS integral, CIS independiente y CIS-PEAS. En ese caso, ¿cómo han cruzado la información? Han cruzado la información del CIS con la dirección de su domicilio y con su DNI. Entonces, es un cruce de estas entidades, RENIEC, el MINSA, y también por parte de RENIEC y el MINSA, y teniendo los datos para que puedan hacer, la municipalidad, para ver la ficha socioeconómica. Es importante saber si, por ejemplo, es un paciente o una persona que está en condiciones, que puede vivir en el centro de la ciudad, pero vive en una casa alquilada, que no tiene las condiciones de tener un CIS-PEAS o un CIS independiente. Es importante que le puedan ayudar con la gestión desde la municipalidad para que se haga una actualización de los datos a través del CISPO y pueda contar con su CIS para todos, que es el CIS integral, ¿sí? Espero haber resuelto tu duda, estimada Jenny.
Sí, gracias. Gracias. Bien, entonces ahora vamos a proyectar un video de lo que corresponde a los determinantes. Les doy la bienvenida a un nuevo video de la unidad 0. Determinantes de la salud. ¿Para qué tratar a la población? Y devolverla luego a las condiciones que la enferman. Objetivos. Las inequidades sanitarias en el mundo. ¿Qué son los determinantes sociales de la salud? Iniciamos la charla planteándonos la siguiente cuestión. ¿Equidad es lo mismo que igualdad? Inicialmente iremos trabajando esta pregunta hasta lograr definirla. ¿Cuáles son los determinantes sociales de la salud? Iniciamos con la esperanza de vida. Podemos ver que no es lo mismo la esperanza de vida en Escocia, en un barrio pobre, que al final de la tabla, como se evidencia, en el mismo lugar, en Escocia, en Glasgow, en un barrio rico. En un barrio pobre hay como esperanza para los varones 54 años de esperanza de vida al nacer. En cambio, en un barrio rico hay 82 años de esperanza de vida al nacer. En este informe de la OMS observamos cómo, según el lugar de procedencia de estos varones, la esperanza de vida es realmente diferente, ya sea en la India o en Filipinas, con 61 y 65 años, o en Estados Unidos o Cuba, con 75. Uno esperaría que este dato influya por la distancia que hay entre estos distintos lugares, pero Glasgow no es excepción a esta regla, ni los distintos estados evaluados tampoco. Con una distancia de 7 kilómetros hay una gran diferencia en cuanto a la esperanza de vida al nacer en varones en el mismo lugar, en Glasgow en este caso. En esta curva, que es la curva de Preston que se efectuó en el año 2000, en un estudio también de la OMS, podemos ver cómo la expectativa o esperanza de vida, expresado en años, varía en función de la renta per cápita de cada país. Y podemos encontrar que esperanzas de vida muy altas, como pueden ser la de Japón o Estados Unidos, respecto de otros que tienen una baja esperanza de vida y una menor renta per cápita. En este siguiente gráfico, que evalúa mortalidad en menores de 5 años por grupo de riqueza, expresado por cada 100.000 nacidos vivos, vemos que en distintos lugares, ya sea en Mali, en la India, en Marruecos, en Perú y en Kirguistán, en el 2007, según la franja económica en la cual pertenece el niño, la tasa de mortalidad se modifica de manera real y contundente según el lugar. Pese a las diferencias que hay entre ellos, entre Mali o la India, podemos ver que los ricos se mueren menos o tienen menor tasa de mortalidad en menores de 5 años que si comparamos con los más pobres. En esta otra diapositiva, en el estudio conocido como Whitehall, hecho por el Dr. Marmot en 1996, que evaluó la mortalidad con más de 25 años, según la jerarquía laboral, evidencia que los cargos jerárquicos también presentan una tasa de mortalidad menor respecto de los subordinados u otros. Si comparamos la esperanza de vida de las poblaciones dentro de Australia o Canadá o Nueva Zelanda, evidenciamos que hay una diferencia en cuanto a la esperanza de vida respecto del promedio total, en este caso de varones, que es de 76,6 años
para Australia respecto de los 59,4 para la población indígena. Y es una tasa o una tendencia que se expresa en estos tres casos, no solo en ellos, según el estudio que hizo Bramley en el 2005. Si observamos este estudio que compara la mortalidad en menores de 1 año en Brasil, según raza y educación materna, vemos cómo, según la raza y el nivel de escolaridad de la madre, hay una tasa significativa en cuanto a la mortalidad, encontrándose las mayores tasas de mortalidad en mujeres no educadas que pertenecen a la raza negra y la menor tasa de mortalidad en mujeres blancas de al menos 8 o más años de educación. Si comparamos la mortalidad en función de la educación, como se comparó en Rusia desde 1989 al 2001, podemos ver claramente que cuanto más estudio tiene la población, menos mortalidad impresiona a ver. Entonces, ¿qué es un determinante de salud? Un determinante de salud puede definirse como factores que influencian sobre los diferentes componentes, generando un mejor o un peor estado de salud de la población. En cuanto a elementos biológicos, medios físicos o sociales, modo de vida y o estilo de actuación u organización y funcionamiento de los servicios de salud. Puede entenderse que los determinantes estructurales y las condiciones de vida, en su conjunto, constituyen determinantes sociales de la salud. La paradoja de inversión de salud nos plantea que la contribución en la salud o en la mortalidad de la población no se corresponde a la afectación o la inversión en el gasto en salud. Un ejemplo es en Estados Unidos. Dever, en 1976, plantea que el 90% del gasto que corresponde al sistema sanitario solo impacta o solo contribuye potencialmente a la reducción en la mortalidad en un 11% de la población, respecto de un 43% que influenciaría en la mortalidad, pero que recibe menos del 1% del presupuesto. Podemos ver que hay condicionamientos socioeconómicos, culturales y ambientales que modifican la salud, ya sea la agricultura y la producción de alimentos, la educación, el ambiente laboral, las condiciones de vida y de trabajo, el desempleo, el agua y el saneamiento, los servicios de atención en salud y la vivienda, pero no solo, sino también las redes sociales y comunitarias en las cuales se desenvuelve el individuo, el estilo de vida de ese individuo, además de la edad, el sexo y los factores constitucionales. La mala salud de los pobres, el gradiente social de salud dentro de los países y las grandes desigualdades sanitarias entre los países están provocadas por una distribución desigual a nivel mundial y nacional del poder, los ingresos, los bienes y los servicios, y por las consiguientes injusticias que afectan a las condiciones de vida de la población de forma inmediata y visible, sea en acceso a la atención sanitaria, a la escolarización, a la educación, a las condiciones de vida y del tiempo libre, a la vivienda, a las comunidades, pueblos o ciudades, y a las posibilidades de tener una vida próspera. Esta distribución desigual de experiencias perjudiciales para la salud no es en ningún caso un fenómeno natural. Estas son palabras planteadas en la Organización Mundial de la Salud sobre los determinantes de la salud en el 2008. Retomando la cuestión de si la igualdad es equivalente a la equidad, hay un ejemplo que quizás
sigue siendo útil. Con respecto a la tragedia del Titanic, como pueden ver en esta nota del New York de América, mostraba como aparentemente habría habido entre 1500 a 1800 muertes, y si miramos el porcentaje de víctimas de esta tragedia, podemos ver cómo según la clase social el impacto ha sido diferente, cosa que es aplicable quizás a la cuestión de la equidad e igualdad. Todos sufrieron el mismo efecto y la misma tragedia. A todos les pasó el mismo dolor y la misma situación, pero no hubo una distribución ética con respecto a los sobrevivientes. Hubo menor cantidad de sobrevivientes en las escalas más bajas, en la tercera clase o en la clase de la tripulación, y mucho menos respecto de la primera clase. Con lo cual, uno podría definir que la igualdad es dar lo mismo a todas las personas, es una noción de proporción, asegurar una determinada distribución. En contrapartida, la equidad es dar a cada cual lo que necesita para participar de la misma experiencia en similares condiciones. Hay una cuestión ética que asegura el acceso a las oportunidades. Hasta aquí el video y desde ya, muchas gracias. Bien, entonces lo que está correspondiendo al mensaje del video son sobre los determinantes de salud, ¿no? Y la probabilidad de las personas que tienden más a enfermar, las personas que pueden llegar a tener una edad promedio, una esperanza de vida, ¿no? Es importante reconocer y familiarizarse con algunos términos que puedan ustedes escuchar para poder, porque la próxima semana, la próxima clase, vamos a hacer un trabajo grupal y vamos a tener que leer, ¿no?, algunos manuales que también les voy a presentar. Bien, ahora, bien, a ver si por favor van a hacer alguna pregunta o desactivan su audio para seguir avanzando. A ver, ¿a quién vemos por acá? Los participantes. A ver, Nicolás. Nicolás, vamos a silenciarlo, ¿ya? Muten. Y el resto ya está normal. Bien, entonces los determinantes sociales en salud me permiten identificar ya acerca de cómo yo puedo ver si mi población se va a enfermar o no. Y eso es importante para poder nosotros organizarnos porque somos los proveedores sanitarios. Hay que recordar que la salud no es solo la responsabilidad del proveedor sanitario, o del profesional de salud, sino también de la misma persona, ¿no? Entonces, se han hablado en el video sobre las políticas públicas, ¿no? Hemos hablado en la primera parte sobre también qué es, cómo se crean los objetivos, pero ¿qué es una política pública, no? La política pública es un conjunto, un grupo, una asociación de decisiones que tiene a cargo un Estado, en este caso el gobierno del Perú, con la finalidad de poder solucionar los problemas más visibles de la población y que debe de ser priorizados, ¿no? Por ejemplo, la política pública de la salud materno, de la prevención de la muerte infantil, ¿no? De la erradicación de la pobreza, que lo pone como política pública, de la universalización de la salud, también es una política. Hay políticas públicas saludables, como aquella que se ha generado con la finalidad de promocionar, de promover la salud
y que para ello se debería reducir las brechas y reducir en la población los factores de riesgo, ¿no? Entonces, tener una población más saludable. Es importante también mencionar en las políticas públicas la inclusión social. Ahora tenemos un ministerio que es el MIDIS, que define pues a la inclusión social como aquellas acciones donde la persona puede ejercer sus derechos, sus habilidades, tomar oportunidades, puede opinar, ser respetado, ser valorado. Y en base a esta inclusión social, insertándolo en las políticas públicas, va a permitir que la población se pueda desarrollar, que cumpla sus objetivos, que se dé más oportunidades, ¿no? La inclusión social es un proceso, ¿no? Que permite a la sociedad tener mejores oportunidades, servicios y espacios. Las políticas públicas relacionadas a la inclusión social, por ejemplo, son la garantía de la salud en las comunidades, la cobertura universal o universalización de la salud y la prestación de los servicios. Todas las personas tienen derecho a un servicio de salud, ¿no? A tener también una atención primaria con calidad, ¿no? A tener una cobertura universal, a tener una atención en el cumplimiento de las políticas públicas, a reducir la pobreza, las desigualdades y la vulnerabilidad de los riesgos sociales. Existe una ley aquí en el Perú que tiene 7 años, es decir, tiene la edad de un niño de primaria, desde el 2015, que es la ley 29414, que es la ley de los derechos del acceso a los servicios de salud. Y ahí pues tenemos que considerar que dentro de la ley de la atención y recuperación de la salud está tener una atención de calidad, es decir, que los profesionales de salud deben desarrollarse con calidad y con calidez. Y también es difícil, porque a veces nos enfrentamos con un tipo de personalidad muy violenta o muy agresiva por parte de los profesionales de salud. Entonces, nos lleva a qué? A ver que calidad no es solo la capacidad que muestra el profesional para dar un buen diagnóstico, sino que calidad va más allá, va en también cómo eres como persona, ¿no? Cuando nos daban incluso las charlas en la Superintendencia Nacional de Salud, puede ser un gran funcionario, un gran médico, una excelente enfermera, un buen técnico, pero cuando va a la casa es un agresor, es una mala persona, es el que maltrata, es el que pega, golpea, y si no golpea y pega, es el que humilla, no es una persona soberbia, arrogante. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es la calidad? La calidad mejor es la calidad humana, ¿no? ¿Cómo nosotros nos podemos pintar como grandes profesionales? Pero ¿cómo somos como persona? No nosotros, sino cómo lo demostramos primero ante nuestra familia, ante nosotros mismos, ante nuestros hijos, ante nuestra madre, ante nuestros hermanos. Y luego ya en el campo, en la acción, ¿no? Hacia nuestros trabajadores, hacia nuestros colaboradores, ¿no? Y ahí sí se choca, ¿no? Se choca profesionales exitosos, pero que han destruido un hogar para formar otro, ¿no? Entonces, ¿dónde va la integridad? ¿Cómo vamos a dar calidad si no eres una persona íntegra, ¿no? Y esta es una reflexión, ¿no? Porque si en algún momento tomaron sus malas decisiones, nunca es tarde para pedir perdón y reivindicarse, ¿no? Ahí está. Pero no voy a pedir perdón porque soy soberbio, porque soy arrogante. Y eso también ayuda a que se pueda analizar la salud pública, porque estamos viendo cuáles son las limitaciones, ¿no? de las personas para dar el acceso a los servicios de salud. Bien, el Plan Esperanza. ¿Qué es el Plan Esperanza? Es un plan que tiene a cargo el Ministerio de Salud para la atención del cáncer, ¿no? Lamentablemente,
En nuestro país se han incrementado más los casos oncológicos. Antes, o bueno, eran pues, pero no tenían un buen control y manejo, una buena estadística, y ahora sí la hay. Y es difícil poder tener un paciente, ¿no? He tenido familiares que han muerto de esta terrible enfermedad y es una enfermedad muy cara, muy costosa, ¿no? Este plan Esperanza ayuda a que se pueda controlar la enfermedad, por ende, disminuir la mortalidad y también que pueda tener el acceso a los diferentes servicios de salud que amerita el paciente. Entonces, ayuda, ¿no?, en la atención con la promoción, la prevención, el diagnóstico, el tratamiento. ¿Cómo se accede al Plan Esperanza? Bueno, es muy importante. Forma parte de SIS con el DNI y el médico lo solicita y se hace una solicitud general para un examen completo. El Plan Esperanza, ¿no? Es parte de parte del módulo que está mencionando acerca de lo que corresponde a la segunda parte, ¿no? Acerca de los determinantes y cómo vienen a mitigar, pues, ¿no? Para reducir las brechas. Bien, entonces, sigamos hablando también de los determinantes sociales. Bueno, aquí es un poco para que puedan leer el Plan Esperanza. Ya, acá estaban hablando del aseguramiento universal en salud. Ya, y este es los tipos de aseguramiento. Este es un manual muy bueno que él se los voy a mandar. Aquí están los del SIS, los requisitos, acá están los determinantes. Existen 3 tipos de determinantes, ¿no? Que son los factores o condiciones. Tenemos medio ambiente, estilo de vida y la biología humana. Vamos a proyectar otro video correspondiente a los determinantes en salud, ¿ya? A menudo creemos que la salud es únicamente un asunto individual que depende de nuestra genética y estilo de vida. No obstante, existen muchas circunstancias adicionales que influyen en nuestra salud y que obviamos, desconocemos o simplemente están fuera del control individual. Este conjunto de circunstancias conforman los determinantes sociales de la salud. Todo influye en nuestro bienestar, desde dónde nacemos, cómo crecemos, vivimos y trabajamos, qué sistema de salud tenemos y qué políticas se adoptan desde nuestros países, así como a nivel internacional. Si no, ¿cómo explicamos, por ejemplo, la discrepancia sobre el factor esperanza de vida entre diferentes países del mundo si todos los humanos tenemos aproximadas características físicas? Iremos por partes. Indiscutiblemente se puede hablar de nuestro comportamiento como determinante social de la salud. Las decisiones que tomamos sobre nuestros hábitos, como fumar, beber alcohol, practicar o no ejercicio o alimentarnos adecuadamente, pueden contribuir a un estado de salud más o menos saludable. Pero debemos tener en cuenta que en cada decisión también hay un componente social. Por ejemplo, ¿por qué ha habido un consumo de tabaco masivo a partir de la segunda mitad del siglo XX? Porque la publicidad jugó un papel clave explicando que fumar el primer cigarrillo era uno de los ritos de paso de la infancia a la mayoría de edad, y solo con el paso del tiempo se ha demostrado que fumar es un hábito nocivo. Por lo tanto, se puede afirmar que la información disponible o la propaganda son factores determinantes en nuestra forma de vivir y para nuestra salud. En un segundo nivel de determinantes sociales de la salud, identificamos las circunstancias materiales. ¿Tenemos disponibilidad de alimentos? ¿Disponemos de suministro de agua potable? ¿Es este agua de calidad? ¿Qué condiciones de vida reunimos? ¿Disponemos de vivienda? ¿Tenemos acceso a un trabajo digno y con garantías de seguridad? ¿Tenemos acceso a los servicios esenciales como son el sistema de salud y de la educación? Se estima que alrededor de 3/4 partes de la humanidad no tiene opción de elegir libremente para practicar una alimentación adecuada,
vivir en un entorno saludable o tener un trabajo gratificante, lo cual repercute sobre la salud física, mental y social en general. Este nivel de determinantes sociales dependen de la organización social y de las políticas públicas. Las redes sociales son un gran indicador de la salud en una sociedad. Desde las redes informales más íntimas, como son familia o amigos cercanos que nos cuidan en primera instancia, hasta las redes sociales comunitarias, susceptibles de ofrecer estrategias organizadas para el bien común, en su sentido más amplio, la lucha para una vivienda digna, una mejor calidad del aire o el agua, o las redes de apoyo psicológico. Una sociedad cohesionada goza de mejor salud. Pero lo que realmente genera grandes ejes de desigualdad en salud son los contextos socioeconómicos y las políticas públicas. Citemos los contextos socioeconómicos como la clase social, el género o la etnia como ejemplo. Cada año se publican estudios sobre la pobreza y la salud. Vemos datos tan inquietantes como que la esperanza de vida dentro de una misma ciudad oscila según el origen socioeconómico del barrio que se habita. En Barcelona, la esperanza de vida puede variar hasta en 11 años entre los barrios más pudientes y los más pobres. También se observan diferencias entre género y etnia, siendo las mujeres las más perjudicadas. En Estados Unidos, una mujer de raza negra tiene 243% más probabilidades de morir en el embarazo o de enfermedades relacionadas con el parto que una mujer blanca. Las políticas públicas adoptadas por cada país incidirán sobre la salud de la población de una forma drástica, pasando por las referidas a la educación, la protección social, medioambientales o al modo de enfrentar epidemias. Por ejemplo, las políticas laborales. Según la Organización Mundial del Trabajo, la cifra mundial de accidentes, sean o no mortales, se eleva a 270 millones por año, y se calcula que 160 millones de personas padecen enfermedades relacionadas con el trabajo. Por otra parte, alegan que todo ello se podría evitar con una cultura de seguridad respaldada por políticas y programas adecuados. Las políticas educativas también influyen en la salud de la población, y se ha demostrado que a mayor nivel de estudios, mejor salud. En Rusia, por ejemplo, la probabilidad de vivir hasta los 65 años en 2001 era un 30% mayor en personas con estudios universitarios. Por lo que incumbe a políticas de saneamiento del agua, la calidad del aire o modo de abordar epidemias, existe una larga lista de enfermedades derivadas de la falta de saneamiento del agua, y la OMS calcula que 1,8 millones de niños mueren cada año debido a crisis diarreicas y que 1,3 millones de casos mortales se deben al paludismo. Está demostrado que invertir en determinantes sociales de salud es clave para crear sociedades más sanas, de forma menos costosa y más efectiva, a pesar de que en la actualidad las inversiones en salud muestran una tendencia contraria. Para mejorar la salud de las personas, debemos tener en cuenta 3 recomendaciones básicas. La primera, acrecentar las condiciones de vida cotidianas y generar entornos saludables para todas las personas y en todos los ámbitos, y disponer a la par de un sistema de atención de salud universal. La segunda, luchar contra la distribución desigual del poder, el dinero y los recursos, que la equidad sea un criterio de evaluación de la actuación de los gobiernos. La tercera, disponer de sistemas de medición, análisis y evaluación que permitan elaborar políticas acordes con las necesidades de las personas. En resumen, solo podremos contribuir al derecho a la salud de la población si aunamos esfuerzos para reducir las desigualdades que provocan los determinantes sociales de la salud. Yo diría, yo me sentí mal, pero no siento ni siquiera.
mira cómo estoy. Mira si me duele o no me duele. Yo no sé si tú te enteras de que estoy mal. No sé cómo me ves a veces. Yo a veces me siento triste. Porque ya no hay esa madre que me diga, Lolita, ¿cómo estás? ¿Te duele o no te duele? ¿Ya estás mejor o no? Ya no está. Ya no es esa madre que me decía, hijita, y comida caliente, toma, come. Ya no está. Ya no está mi mamá. Yo de verdad no extraño a mi madre. Solo en pandemia, en la madrugada que me iba a mi trabajo, 5 de la mañana yo estaba medio desayuno. Yo decía, ¿con qué esfuerzo hizo mi madre para poder darme un alimento? ¿Hasta cuándo hice? Noche. Lola, se ha activado tu audio. Te voy a ponerle en mute. ¿Ya? No es fácil, Camila. Pero en cambio de ti, hijita, no veo tanto ese cariño, ese amor. Bien. Se activó sin querer el audio de la alumna Lola. Entonces, quedó claro el tema de los determinantes sociales. Vamos ahora a hablar un poco de la teoría, de lo que corresponde, ¿ya? Al medio ambiente, ¿no? Cuando hablamos de los factores físicos, biológicos, de lo que corresponde al contexto, la atmósfera, ¿no? La contaminación. Los estilos de vida, ¿no? Los hábitos saludables, las formas de comportamiento del mismo paciente, la actividad sexual, cómo utiliza los servicios de salud, la frecuencia con que lo hace, y la biología humana relacionada a los aspectos genéticos, a la edad de las personas. Entonces, eso me permite a mí tener o centrarme en cómo una persona se puede enfermar y cómo puede hacer también para poder organizarse y curar su enfermedad. La atención sanitaria, que se limita por la calidad, la accesibilidad, el acceso, el financiamiento a los recursos. Entonces, ¿por qué tanto se ha hablado de los determinantes sociales en esta clase? ¿Por qué se menciona, se ven los videos? Porque eso es lo que me permite a mí tener conocimiento de cómo va a implicar en la salud de las personas, en la salud comunitaria. ¿Cómo me va a ayudar a mí a ver esa varianza del Estado? ¿Cómo voy a poder ver en esa balanza? ¿Cómo voy a poder, hacia dónde se inclina la balanza sobre las inequidades sociales, sobre las inequidades en salud que me pueden manifestar, ¿no? O tener un usuario, ¿no? En cuanto a también a los comportamientos de la salud, porque vemos comunidades arraigadas con enfermedades, comunidades que están abandonadas, comunidades que no sabemos cómo pueden estarse enfermando, ¿no? Si tienen todo, si tienen los servicios básicos, tienen el establecimiento de salud, pero cómo son los estilos y hábitos, ¿no? Por ejemplo, debido al agua que está saliendo barrosa, ¿no? Por el tema de la potabilización, ¿no? Está teniendo algunos, como decía un compañero en la maestría, en la primera maestría que hice, un urólogo, ¿no? De aquí a 10, 15 años, la mayoría de pacientes va a sufrir insuficiencia renal. Y nos daba miedo, porque él hacía todo un estudio de cómo viene la calidad del agua en el Perú, y cómo tomamos el agua por más servida que sea, es un agua contaminada. Y era un agua, pues, que generaba una mayor barro biliar, en un mayor barro, ¿no? En los conductos de en los conductos renales, ¿no? Entonces, ¿cuáles son también o cómo interactúan las generaciones de la salud, ¿no? Entonces, esos determinantes van a influir en la población. Y a esto, pues, le agregamos el acceso a las redes sociales, la posición social, ¿no? Que ahora, pues, es un poco más inclusiva, las condiciones laborales, las demasiadas o largas jornadas laborales
prácticamente se expone mucho al trabajador y no hay beneficios, ¿no? Hacia solamente su salario, no les importa si se enferma, no lo miran como un objeto para producción y no como un ser humano que labora. ¿Cuáles son las características? A ver, voy a poner el audio. No sé quién. ¿Cómo se llama? Raúl, silencio. Ya lo silenciamos. Ya, bien. Y el modelo práctico y administrativo del Ministerio de Salud de la reforma, pues, que vamos a tener acá. ¿Quién lidera? En la reforma del sector salud, el primero es el sistema de salud. Eres el máximo ente, el sector del Ministerio de Salud, y tiene funciones, ¿no? Como por ejemplo, la provisión de servicios, la generación de recursos, la financiación y la gestión. Ahora, si el ente rector es el Ministerio de Salud, es el Sistema de Salud, ¿quién es el que lidera a nivel del Poder Ejecutivo? Y tenemos aquí al Ministerio de Salud, ¿no? Es el ente rector de ¿quién? De nuestro sistema, que va a conducir, regular y promover este sistema nacional, ¿no? Ahora, ¿cómo se organiza? La organización que encontramos es a través, y tenemos aquí, vamos a hablar ya de que nuestro sistema está muy fraccionado, muy segmentado, muy dividido. Y aquí pues encontramos a la salud, para las personas que trabajamos para una empresa o para el Estado, y que tenemos una cobertura de acuerdo a nuestro trabajo para la prevención, promoción y atención y recuperación. Tenemos también el seguro de las Fuerzas Armadas y Policiales, ¿no? Que son pues para los trabajadores que están militares, trabajadores policías, ¿no? Y también tienen sus políticas, ¿sí? Tenemos el MINSA, que lo considera como un sector, ¿no? Seguido del sector privado, pues, para poder dar el acceso a los servicios. Y en el sector privado tenemos, pues, a todas las instituciones prestadoras de servicios de salud que se originan de acuerdo y que les va muy bien, ¿no? No hay ningún sector privado, no hay ninguna clínica que le vaya mal, porque si tienen una buena administración, tienen muy buenos pacientes. Ahora es importante conocer los niveles de atención de este sector, del sector salud. Entonces, para ello, vamos a responder una pregunta en el chat. La pregunta sería, ¿en qué nivel de atención en salud se encuentran laborando o estudiando o han estudiado? ¿Ya? Entonces vamos a responder en qué nivel de atención se encuentran. Brenda nos dice en el nivel 1, primer nivel de atención. ¿En dónde es Brenda? ¿Centro de salud, puesto de salud? Es un centro de salud de la municipalidad, Munisalud. Está en una categorización de a 1-3. Recién ha hecho uno de 1-2. No, ¿En qué región se encuentra? De San Borja. ¿A Lima? Ajá. Ok. Muchas gracias, Brenda. Tiene su puntito de participación. A ver, ¿quién más? ¿Quién más está participando? Doctora, buenas noches. Hola, Lola. Buenas noches. Yo trabajo en nivel 1-4. 1-4. ¿Dónde? En Arequipas, en Distrito Miraflores, Centro de Salud de Misti.
Ok, gracias Lola. Puntito para Gracias. los que están participando. ¿Quién más? ¿Quién nos describe brevemente en qué nivel de atención labora o estudia? A ver, Yuri, Adolfo, activado su número. Buenas noches, doctora. Hola. En 1-3 en Apurímac, Apurímac. Centro de Salud de Bonipaca. Muchas gracias. Huawei Y9, dicen el 2-1, segundo nivel. ¿Dónde es Huawei si se presenta? Buenas noches. En el hospital de Contamana, en la región Loreto, provincia de Ucayali. ¿Su nombre, por favor? Kevin Ramírez. Kevin Ramírez. Gracias, Kevin. A ver, encontramos en el chat a Gustavo Lanata Guacho, que labora ahí en el Hospital 2, Serna López Eric. Eric Serna. ¿No? La mayoría de los participantes creo que son Ministerio de Salud, ¿no? Bien. Y solo uno de un establecimiento municipal. Bien, entonces, ahora vamos a tomar la lista, ¿ya? Por favor, vamos a activar su cámara para poder, vayan arreglándose. Vamos a poder tomarnos una fotito que nos está pidiendo imagen institucional de CIE, por favor. A ver. Gracias, Jenny. A ver, Luz Adelma. Caterine Vaca. Ahí está Víctor Zanja, gracias. Muy bien, solo un ratito, ya hay que activar. Hola, Caterine Vaca, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Manuel Mantilla, Lina, Brenda, Raúl Falconi, por favor activen su cámara. Ahí está Yuri, Adolfo Mejía Aquino. Está comiendo, muy bien, provecho. Comiendo y estudiando, eso es muy importante. Ya es la hora de la cena, pues provecho, ¿ah? Ya. A ver, Úrsula, Jesús, Raúl Falconi, a ver, por favor. Gracias, Lina. Kevin Ramírez, ahí está Kevin. Jesús, Sarita de la Cruz, Víctor Zanja. A ver, chicos, ya faltan poco. A ver, Eric Serna, Úrsula Serpa. De una vez que nos piden la foto. Ahí está, Eric Serna, gracias. A ver, Norma Rosemary. Pero no, o sea, active la cámara, pero por favor ténganla ahí un ratito mientras tomo la foto. ¿Ya? A ver. A ver, el encargado de ASIEC para que nos tome la placa recordatoria. Ya, ahí está, salen todos guapos. Salen muy estudiosos. Muy bien. Ya, sí lo puedo tomar, ¿no? La foto. Buenas noches, profesora. Hola. Buenas noches. Bien. Entonces ya me imagino habrá tomado. Yo ya tomé la foto, también les he mandado ahí una fotito. Gracias. Pueden seguir comiendo sus aperitivos. Abríguense que hace bastante frío. Bien, entonces continuamos, ¿ya? Vamos ahora sí. Vamos a continuar. Estábamos hablando de los niveles, ¿no? Entonces vamos a preguntar con el, ¿ya? Y obviamente esto es un recordaris, ¿no? Porque ustedes como ya elaboran, ¿no? Ya se ubican los niveles de atención que muestre el sistema de salud, ¿no? En el primer nivel
encontramos los establecimientos 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4. Cuando es del 1.1 al 1.3, no tienen hospitalización, son los famosos puestos o centros de salud, perdón, puestos de salud o postas médicas y no tienen internamiento, ¿no? Hay algunos 1.3 que los hacen funcionar como 1.4 por la necesidad de servicio, pero categorizados están como 1.3. El 1.4 ya tiene el establecimiento de salud una hospitalización, ¿no? Comúnmente son los centros maternos donde se puede tener por lo menos una pequeña sala de urgencia, emergencia y atienden parto las 24 horas, ¿no? Deben de tener por lo menos en el del 1.1 al 1.3 el equipo básico en salud que consta, ¿no? Del personal médico, bueno, en el 1.1, que es un puesto de salud, está un personal técnico, no hay personal médico. El 1.2 es un puesto de salud ya con profesional médico. Y el 1.3 ya tiene que tener un equipo básico, que es médico, técnico, enfermera, obstetra, y que ahora pues se tiende, o la tendencia es que también sea un odontólogo, una psicóloga, un tecnólogo médico, ¿no? Que nos pueda ayudar a atender a esa población que lo necesita. Créanme que todas las carreras de salud tienen trabajo, para todas hay chamba, debido a que tenemos una brecha de recursos humanos muy alta. En el segundo nivel de atención encontramos el 2.1, el 2.2, ¿no? También hemos encontrado el 2C, ¿no? Entonces, el hospital 2.1 y 2.2 ya tienen o deben de contar con una plataforma de atención al usuario, ¿no? Para poder ayudar a mejorar el sistema de la calidad. Del 1.1 al 1.3 deben tener su libro de reclamaciones, ¿no? Y dicen, ay, no, pero el libro de reclamaciones es para decirnos que hay algún problema que nos van a quejar. No, tenemos el libro de reclamaciones en salud, una oportunidad de mejora. Me va a decir cuáles son los puntos flojos que tiene mi establecimiento para poder mejorar, ¿no? Y a veces dicen que puede ser la mala atención de tal usuario, perdón, de tal profesional, o que faltan ciertos medicamentos, ¿no? Y entonces a mí me va a permitir tener una visión de cómo puedo solucionar los problemas desde mi libro de reclamaciones. No lo utilicemos, no lo veamos como el libro de reclamaciones, como un libro para hacer problemas. No, al contrario, veámoslo como una oportunidad mejor. Ay, disculpen, sino que mi hijita se esmera cada vez que estoy en clase. Ahorita quiere tocar. Sí, veamos, vamos a poner otra. Guadalupe, ¿qué te pasa? Entonces, ay, disculpe, pero he tenido que irme a otro lugar del departamento para poder hablar, porque si no, quien tiene niños puede comprender la situación. Cuando estamos hablando de un segundo nivel de atención, en este segundo nivel, como les dije, ya debe de haber una plataforma de atención al usuario para que pueda escuchar, ver, hacer el proceso de cuál es la gestión de reclamos y que nos permita también mejorar la calidad. A partir del tercer nivel, el 3.1 y el 3.2, ya tenemos pues el 3.2 son los institutos especializados. El instituto especializado me permite a mí definir cuáles son el acceso a un servicio, ¿no? Por ejemplo, tenemos en neoplásicas, ¿no? El instituto de
del corazón, el INCOR, y que comúnmente se encuentran en Lima y en algunas regiones grandes como por ejemplo La Libertad. Bien, entonces, de acuerdo a los niveles y a la capacidad de atención y a la recategorización, es que podemos nosotros ofertar los servicios de salud. Voy a proyectarles un video acerca de los niveles de servicios de salud, ¿ya? En esta ocasión veremos los conceptos y las diferencias que hay entre los niveles de atención, los niveles de prevención y también la atención primaria de la salud. Comenzamos. Estás en tu canal AdanMD. Bienvenido. Vamos a empezar con preguntarnos, ¿qué son los niveles de atención? Los niveles de atención, primero hay que entender lo que es una forma ordenada y estratificada de organizar los recursos para satisfacer precisamente las necesidades de la población. ¿Y cuáles son esas necesidades? Pues son los problemas de salud que se pretenden resolver. Vamos a recordar que de hecho los niveles de atención se distinguen tres niveles. Tenemos el primer nivel de atención, el segundo y por último el tercer nivel de atención. Bien sencillo, primero, segundo y tercer nivel de atención. Pero vamos a ver de hecho cada una de las características de cada nivel y vamos a comenzar con las características del primer nivel de atención, que de hecho es el más cercano a la población y es el primer contacto. Si lo queremos ver así, si una persona se enferma o simplemente quiere una consulta médica, el primer nivel de atención es la puerta al sistema de salud. Y es que el primer nivel de atención es la organización de los recursos que permite de hecho resolver las necesidades de atención básicas y de las más frecuentes. Y es que estas necesidades son resueltas por actividades de promoción de la salud, prevención de la enfermedad y por procedimientos de recuperación y rehabilitación. Características del primer nivel de atención. Seguimos con el primer nivel. Y es que, como ya lo habíamos comentado, es la puerta de entrada al sistema de salud y es que se caracteriza por contar con establecimientos de baja complejidad. No porque tengan precisamente establecimientos de baja complejidad significa que no tienen lo necesario. De hecho, tienen lo necesario, pero tiene lo necesario para una atención eficaz. Y es que aquí vamos a encontrar los consultorios médicos, las policlínicas y también los centros de salud. Y es que aquí se van a resolver aproximadamente el 85% de los problemas prevalentes que hay en la población. Entonces, por eso es muy importante el primer nivel de atención, porque de hecho este nivel va a permitir una adecuada accesibilidad a la población, pudiendo realizar una atención oportuna y eficaz. Por eso es que este primer nivel de atención es muy importante, porque aparte de que es la puerta al sistema de salud, se resuelve cerca del 85% de los problemas a nivel poblacional y nacional. Características del segundo nivel de atención. Aquí vamos a ubicar hospitales y establecimientos donde se van a prestar servicios relacionados a las 4 especialidades básicas en medicina. Aquí vamos a encontrar de hecho en el segundo nivel de atención pues precisamente las especialidades de medicina interna, pediatría, ginecobstetricia y también cirugía general. Además, se estima que entre el primero y hasta el segundo nivel de atención se pueden resolver hasta el 95% de los problemas de salud de la población. Es decir, acuérdate que el 85% lo resuelve el primer nivel y solamente precisamente el 10% lo va a resolver el segundo nivel, pero entre estos dos va a resolver el 95% de los problemas de salud a nivel nacional. Características ahora del tercer nivel de atención.
Se reserva para la atención de problemas poco prevalentes, es decir, que no es frecuente algún problema de salud o alguna enfermedad en ciertas personas y entonces van al tercer nivel precisamente para que puedan ser diagnosticadas y tratadas. De hecho, es la atención de patologías complejas que requieren procedimientos especializados y también de alta tecnología. En este nivel se resuelven aproximadamente el 5% restante de todos los problemas de salud que va a presentar precisamente el país. Son ejemplos los institutos nacionales y niveles de atención. Hay dos conceptos que necesitas aprender: el sistema de referencia y el sistema de contrarreferencia. Y es que estos dos conceptos se refieren a procesos administrativos. Es decir, que la referencia es un procedimiento administrativo y también asistencial mediante el cual se transfiere la responsabilidad del cuidado de la salud de un paciente o el procesamiento de una prueba diagnóstica a otro establecimiento de salud de mayor capacidad resolutiva. Es decir, que la referencia es: si algo no puede resolver el primer nivel de atención, lo manda a un segundo nivel. Y si el segundo nivel de atención tampoco lo puede resolver porque se trata de una patología muy compleja o que necesita de diagnósticos muy especializados, pues lo manda a un tercer nivel. A eso se refiere la referencia. Y es que en contraparte tenemos también que de la referencia tenemos la contrarreferencia. Entonces la contrarreferencia es un procedimiento administrativo asistencial mediante el cual se devuelve la responsabilidad del cuidado de salud de un paciente o el resultado de una prueba diagnóstica al establecimiento de salud referente, es decir, de menor complejidad, para su control y seguimiento necesario. Es decir, si una enfermedad muy compleja y específica que se resuelva o se controla desde el tercer nivel de atención, este puede de nuevo enviar al paciente a un segundo nivel o al primer nivel de atención para que vayan teniendo un control o un seguimiento de este paciente. A eso se refiere la contrarreferencia. Ahora vamos a entender qué son los niveles de prevención. Los niveles de prevención se definen como las medidas destinadas no solamente a prevenir precisamente la aparición de la enfermedad, tales como la reducción de factores de riesgo, sino también a detener su avance y atenuar sus consecuencias una vez establecida. Y esta definición de niveles de prevención lo dio la OMS en el año 98. Las actividades preventivas también se pueden clasificar en 3 niveles. Así como tenemos los niveles de atención en 3 niveles, los niveles de prevención también son 3. La prevención primaria, la prevención secundaria y por último tenemos la prevención terciaria. En la prevención primaria vamos a entender que son medidas orientadas a evitar a que se aparezca una enfermedad o algún problema de salud mediante el control de los factores causales y los factores predisponentes o condicionantes. Y también esto lo da como concepto la OMS en el año 98. Y es que el objetivo de las acciones de la prevención primaria es disminuir la incidencia o la aparición de alguna enfermedad en nuestro territorio. Tenemos también como prevención secundaria que esta prevención está destinada al diagnóstico precoz de la enfermedad incipiente, sin manifestaciones clínicas. Significa la búsqueda intencionada en sujetos aparentemente sanos de enfermedades lo más precozmente posible. En la prevención secundaria, el diagnóstico temprano, la captación oportuna y el tratamiento adecuado son esenciales para el control de la enfermedad, ya sea curarla o controlarla sin que aparezcan otras secuelas. Por eso es que la prevención secundaria es muy importante. Ahora vamos a entender también que la prevención secundaria es la captación temprana de los casos y el control periódico de la población afectada para evitar o retardar la aparición de las secuelas, que es parte fundamental de la tarea de la prevención secundaria. Ejemplo, es el tratamiento de la hipertensión arterial en sus estadios iniciales, realizando un control periódico y seguimiento del paciente para monitorar la evolución y detectar a tiempo posibles secuelas. Es decir, si una persona no sabe que es hipertensa y la prevención secundaria se lo diagnostica y se lo trata, esto quiere decir que las secuelas como un infarto o una posible isquemia del corazón pues se van a reducir de tal manera que no le pueda aparecer a esta persona. Por eso es muy importante la prevención secundaria. La prevención terciaria y todas sus medidas son fundamentales para el control y seguimiento de un paciente, para aplicar el tratamiento y las medidas de rehabilitación oportunamente.
Se trata de minimizar los sufrimientos causados al perder la salud, es decir, cuando esta persona está enferma, trata de minimizar los sufrimientos de la misma. Y también la prevención terciaria va a facilitar la adaptación de los pacientes a problemas incurables y contribuir a prevenir o a reducir al máximo las recidivas o consecuencias de la enfermedad. Por ejemplo, la realización de fisioterapia luego de retirar un yeso por fractura está en la prevención terciaria. Atención primaria de la salud. Aquí vamos a encontrar otro concepto clave que es la atención primaria de la salud. Y es que fue definida como la asistencia sanitaria esencial, que está basada en métodos y tecnologías prácticos, científicamente fundamentados y socialmente aceptables, al alcance de todos mediante una plena participación, a un costo que de hecho la comunidad y el país puedan soportar en todas y cada una de las etapas de su desarrollo, con espíritu de autorresponsabilidad y autodeterminación. Y es que la atención primaria de salud no quiere decir que sea una atención de segunda clase porque sea barata, o que esté destinada a comunidades vulnerables socioeconómicamente, sino que la atención primaria de la salud es una estrategia dirigida a todos los sectores sociales sin alguna distinción. La atención primaria de la salud también destaca elementos esenciales como el suministro de alimentos y nutrición adecuada, el contar con agua potable y saneamiento básico, la asistencia materno-infantil, la planificación familiar, también las vacunas o las inmunizaciones, la prevención y lucha contra las enfermedades endémicas locales, el suministro de medicamentos esenciales y el tratamiento apropiado de las enfermedades y traumatismos comunes. Todo esto son las funciones de una atención primaria de la salud que un Estado o un gobierno se debe de encargar que esté bien hecho y dirigido a toda la población. Bueno, pues muchas gracias. Estuviste aquí en tu canal Adán MD. Ya sabes, si te gustó el video, pues dale like, compártelo y también suscríbete. Nos vemos hasta la próxima. Chao. Bien, en lo que corresponde a los diferentes niveles de prevención primaria y también a las formas de prevención, podemos considerar y entender los servicios de prevención, promoción, recuperación y rehabilitación de la salud. Y si se pueden dar cuenta, el menor porcentaje, que es el 5%, se soluciona en los establecimientos de tercer nivel. Es lamentable que en nuestro sistema, el sistema de referencia y contrarreferencia está un poco, tiene muchas limitaciones, está un poco quedado, por decirlo así, porque si se considera que más del 90% de los problemas sanitarios se resuelven en el primer nivel de atención, entonces ayudaría mucho a que se pueda solucionar los problemas de salud pública. Lamentablemente, en el sistema de referencia hace que el establecimiento de primer nivel no coordine o mande hacia el establecimiento de segundo nivel sin una referencia adecuada. Entonces, o por la alta demanda, los pacientes no llevan su referencia y se van al segundo nivel. En el segundo nivel, en un hospital referencial, si no tienen ese documento importante, no son atendidos, no se les reconoce el seguro, no entran a gozar de ese paquete de acceso a servicios de salud. Entonces, como yo he preguntado anteriormente y ustedes me han respondido que la mayoría de los que llevan este diplomado están dentro del primer nivel de atención, es básico la coordinación de esta referencia al sistema, ¿no? Al sistema REFCOM, que nos permita también saber cuál es la respuesta del segundo nivel de atención. Sin embargo, a veces el segundo nivel de atención tampoco no se abastece o no responde de forma oportuna y comienzan a haber tiempos de espera y comienzan a haber retraso en las atenciones, demora en las atenciones, y eso repercute definitivamente
de forma negativa en la atención en salud. Entonces, disculpen, se me fue un poco el internet. Entonces, en el primer nivel de atención tiene que estar fortalecido. Y para que este nivel se fortalezca, se necesita de las OQIPRES, se necesita de las jerezas, de las direzas, se necesita de que exista la reducción de brechas, ¿no? Que nos permita poder tener un mejor acceso. Y esto es lo que corresponde al sistema de salud. Ahora, vamos a estudiar un poco el organigrama del Ministerio de Salud. La estructura de este ente rector, bueno, acá tenemos, está un poco chiquitito. Pero para comentarles rápidamente, lo voy a reducir acá. Para comentarles rápidamente acerca de cómo funciona nuestro sistema, que en la salud pública pues tenemos que ponernos a estudiar por qué si tenemos un sistema que se ha preparado, que es un ente rector, por qué tenemos la prevalencia, la tasa de indicadores, la mortalidad elevada, por qué a raíz de la pandemia nos hemos puesto en el colapso de nuestro establecimiento de salud. Y es pues porque debido también a los cargos políticos que se asumen por nivel de confianza y no por meritocracia. Entonces, para la reforma en salud se debe de considerar los objetivos de estas políticas. Y lo que se necesita a largo plazo es la construcción de un sistema equitativo justo, un sistema universal que corresponda a todo y que también permita el aseguramiento de la protección de derechos. En este sentido, va a permitir que nos mire no solo como una salud individual, sino también como una salud colectiva, como una salud de comunidad. Y los ejes que acompañan a esta reforma vendría a ser pues el fortalecimiento de la rectoría, ¿no? Su nivel, su plano, su equipo técnico, lo que se proporciona el equipo de la salud pública que está puesto, ¿no? En las diferentes direcciones. Más gente protegida, el mejoramiento de los servicios y el financiamiento de estos. Entonces, es importante tomar en cuenta que si tenemos una persona que es nuestra amiga y que lidera el establecimiento de salud, pueda tomar muy en cuenta los determinantes sociales en salud y también puede ver que a nivel concerniente al nivel de atención en salud, la cartera de servicios que pueda ofrecer con la reducción de brechas sociales y con la reducción de las brechas para favorecer el servicio a la salud. Suena difícil o suena fácil, dependiendo de la decisión política que podamos tener, ¿no? Como autoridades. Ahora, para hablar de salud pública, es importante hablar sobre las funciones esenciales de la salud pública, las prioridades y el modelo de la APS, que como también estuvo en el video y formaba parte de cuál era la atención primaria en salud y cómo se resolvían, ¿no? las prioridades básicas en salud según una APS. Entonces, ¿qué es la salud pública? La salud pública pues es una ciencia o es una práctica social que tiene y que se entiende para poder estudiar a esa masa poblacional, a esa masa humana, y que nos va a ayudar tanto en la promoción,
en la prevención de la enfermedad, nos va a ayudar a prolongar la vida, nos va a ayudar a mejorar nuestra salud física, mental, emocional, ¿no? Y hasta espiritual. Ya ahora se considera una dimensión espiritual como parte del concepto de salud, debido a que las personas pues tenemos una dimensión espiritual independientemente del credo que profesen, pero que ayuda y repercute positivamente en la persona, una persona que ora y que sobre todo lo hace con sinceridad y que su forma de ser habla por sí misma sobre el amor hacia Dios, ¿no? Porque también hay personas que hablan y rezan y oran mucho, pero no son sinceras consigo mismos ni sinceras con Dios y hacen daño. Entonces, esa parte de ser una persona que tenga una buena salud mental y que se refugie en la dimensión espiritual involucra mucho, ¿no?, del autoanálisis. Las funciones esenciales de la salud pública, como pueden ver aquí, disculpe, se está proyectando, ¿verdad? Sí. Sí. Ok, gracias, gracias. Sí. Gracias. Ya, entonces hablo y yo pienso que no se estaba proyectando, pero sí. Las funciones esenciales de esta salud pública nos ayudan para monitorizar, nos ayudan para poder evaluar acerca del sistema, cómo está la población, cómo se comporta, nos ayuda a hacer vigilancia ciudadana, rendición de cuentas, a investigar cómo se están controlando los riesgos, las amenazas. Ayuda pues en la promoción y en el aseguramiento de la participación social. Hay varios tipos de participación, ¿ah? Está la participación social, la participación ciudadana, la participación comunitaria, ¿no? Igual, por ejemplo, en el trabajo donde me desenvuelvo hay una experiencia muy bonita de la vigilancia ciudadana. Personas, o les comento así rápidamente, miembros de la sociedad civil, de organizaciones sociales de pacientes, de personas con discapacidad o de voluntarios en salud, hacen vigilancia, o sea, se van a un establecimiento de salud, aplican una encuesta de satisfacción al usuario y comienzan a ver cuáles son los problemas, pero no para sacar al director o para hacer problema al equipo técnico, sino para decir, a ver, mira, la gente se está quejando por las largas colas, se está quejando por las citas, se está quejando porque no hay un especialista. Entonces, se les ayuda a hacer la gestión, se promueve un plan de mejoras para que ese líder del establecimiento pues gestione ante el OJIPRES, el especialista, se busque, se haga la convocatoria, o en todo caso se reduzcan los tiempos de espera, se reduzca el tiempo de citas, ¿no? De acuerdo, se pone ese contrato otro más, o sea, se buscan las soluciones a los problemas. Y el establecimiento pues tiene que comprometerse a rendir cuentas, no del dinero, sino de las acciones. Y créanme que esas experiencias que lo hacemos con la sociedad civil que está ahí vigilando y que obviamente va de la mano con nosotros, es muy fructífero porque un establecimiento los pinta, los arregla, hacen vigilancia y hasta con el mismo personal, ¿no? Se les da su capacitación, su certificación. Eso es un proceso muy bueno, ¿no? Entonces, a veces nos ponemos a pensar, si se hiciera vigilancia ciudadana en todos los establecimientos, si se escuchara, ¿no? ¿Cuáles son? A ver, estoy contratando a Cintia Cruzado para que sea, ella es obstetra de profesión, me atienda partos en el establecimiento, o es técnica, yo quiero que me ayude con los pacientes. Pero cómo es el ambiente en ese establecimiento, cómo son las jornadas laborales, cómo es el trato que se le da al usuario, cómo es el trato que se le da entre profesionales, ¿no? Entonces, eso también es muy importante tocarlo, ¿no? Porque eso forma parte de la interacción social. La formulación de políticas y la capacidad institucional para poder cumplir con la salud pública, fortalecer la capacidad institucional de forma planificada, ¿no? La evaluación y promoción para ese acceso equitativo a los servicios de salud, la captación y el desarrollo de los recursos humanos, de los que estaba hablando, ¿no? Ahora ya no podemos mirar a un trabajador como una persona que debe de cumplir funciones y para eso se le paga. Tenemos que mirar a un trabajador, al menos un trabajador en salud, como una persona que va a ejercer su carrera en ese establecimiento y que tiene que hacerlo de buena manera, no exponerlo porque si no también estuviéramos
o vamos a gozar de un profesional de salud cansado, de un profesional de salud estresado, y si a eso le agregamos los problemas difíciles de casa, no va a rendir, no me va a dar ese profesional, y lo van a sacar o no va a permanecer. Entonces, muy allá del trabajador, también es un ser humano, ¿no? Entonces, la tendencia ahora de los establecimientos sanitarios, principalmente, los trabajadores no son solamente aquellos que los contratan para que cumplan funciones, sino que la entidad o la institución sanitaria se tiene que mirar como una empresa y él es un colaborador, y mientras el colaborador esté satisfecho y esté con todos los beneficios de ley, se le puede exigir, ¿no?, su productividad. Eso tampoco no justifica, ¿no? Porque también hay colaboradores, nos ponemos, o trabajadores en el otro extremo que son flojitos, tardones, ¿no?, que no van o que hacen problemas, ¿no? La investigación en la salud pública. Casi ya no se investiga, ¿no? ¿Quién lo hace? A ver, yo a veces veo que pocos son los hospitales que hacen investigación en salud, ¿no? Sobre todo los que hacen docencia, ¿no? Es bueno promover la investigación descriptivas, transversales, ¿no? Somos pocos los profesionales que hacemos investigación y que recién ahora por Conciter, Renacid, ¿no?, se está valorando, ¿no? Porque anteriormente no había un gran realce en investigación en salud pública. La reducción y la repercusión de las emergencias y los desastres en salud pública, ¿no? Ahora pues ya se creó el Centro de Prevención, Emergencias y Desastres, ¿no? Han cambiado, se están modificando las estructuras de las coordinaciones, porque ahora se tiene que actualizar todo para tomar en cuenta, ¿no?, las necesidades. Recordemos que la salud es dinámica, no es estática. La salud cambia conforme pasa el tiempo, ¿no? Lo que utilizábamos anteriormente, hace 5 años, ahora, pues, en el tema de los procedimientos, puede haber cierta variabilidad, ¿no? Vamos a tratar de avanzar con las prioridades de la salud pública y, a ver, ¿cuántos? 17. Están todavía conectados. Las prioridades de la salud pública, los retos, los desafíos, ¿no?, que se tiene en cada lugar, en cada jurisdicción, en cada región, pues corresponde a relacionarse con las políticas, como por ejemplo, la mejora de la salud de la población, ¿no? Disminuir las desigualdades en salud, poder aumentar la satisfacción de la población, ¿no? Y aquí nos podemos ayudar de las encuestas de satisfacción. La calidad, no solamente en infraestructura y equipamiento, sino también la calidad humana con la que prestamos un servicio de salud. El aseguramiento universal, ¿no?, como se ha puesto las pilas recién en Perú a raíz de la pandemia. Y a raíz de la pandemia, ¿no?, lo que nos enseñó es que todos los establecimientos deben estar bien equipados, incluyendo el oxígeno. ¿Cuántos establecimientos tenían desabastecido por completo el balón de oxígeno? No tenían ni su máscara. Y a raíz de la pandemia tuvieron la necesidad de abastecer. Luego, pues, el poder promover la cultura y la defensa y la protección de la salud de los usuarios. Y el incrementar la cobertura de atención a más peruanos, ¿no? En los establecimientos de primer nivel, bueno, he tenido la oportunidad de trabajar en la punta del cerro, como se dice coloquialmente, en la sierra de Piura, y podemos ver pues que ahí son todos indicadores, hay que ir a ver pacientes, cumplir con las metas, porque la finalidad del Estado, ¿no?, al menos los que nos contrataban en ese tiempo como PPR, era de buscar a pacientes para incrementar las atenciones en peruanos, ¿no? Entonces, proteger la salud es una función y una actividad de la salud pública, que ahora pues se toma como referencia nuestro medio ambiente. Promocionar la salud es una
promocionar la salud no es de ahora. La promoción de la salud viene ya desde la Edad Media. Estas actividades que nos permiten individualizar o trabajar de forma colectiva, con la finalidad de que se pueda promover los estilos de vida saludable, con la finalidad de que se pueda educar a la masa poblacional. La prevención de la enfermedad dirigida, ¿no? Por ejemplo, las vacunas, ¿no? Las inmunizaciones nos han ayudado. Ahora ya está saliendo la nueva disposición para que se vacunen contra la viruela del mono. Ya estamos en la 4ª dosis, van a colocar tal vez una 5ª dosis de COVID. Y eso, pues, aparte de que es una decisión de prevención, también tiene que ver mucho, ¿no? El tema político, porque mientras más gente se vacuna, más se gasta en vacunas, más es requerimiento de inmunizaciones y hacia dónde va, ¿no? ¿Dónde es el gasto, la ejecución del gasto? Y la restauración de la salud, que pues la salud como una enseñanza, como un derecho, que debe ser gratuita, tiene que ser sostenible económicamente y debe tener una política de vivienda, una política ganadera de bienes y servicios y una justicia social, ¿no? Que relaciona los impuestos, la seguridad social y el bienestar. Bien, entonces ya estamos llegando a la parte final de la clase. Ya nos quedan 5 minutos. Hemos avanzado hoy día bastante, ¿no? Hemos proyectado unos videos hacia los determinantes de salud y también hemos hablado sobre el modelo administrativo del ministerio en la reforma del Estado. Bien, por favor, voy a ponerme de acuerdo para la siguiente clase con los de CIEC Perú para poder crear grupos. De acuerdo a la cantidad, estamos 14, en mayo 17, 4 grupos de 4 para poder darles una tareita, ¿ya? Y necesito que interactúen. Por favor, les aviso con tiempo para la próxima clase. Necesitamos que tengan su cámara prendida, ¿ya? Para poder ver quiénes trabajan y quiénes no. ¿Ya? Y vamos a agruparnos en 4 por 4, 4 grupos de 4 para hacer. El próximo temario de esta clase corresponde a las prioridades de la salud pública y el modelo de atención. Hemos hablado ya de los conceptos, las funciones esenciales. Vamos a hablar ahora de las prioridades de la salud pública y el modelo de atención y vamos a hacer unos ejercicios. Vamos a darles casos clínicos donde ustedes puedan analizar la diferente teoría, ¿no? De la salud pública. Bien, chicos, entonces cuídense, por favor. Nos estamos viendo la próxima clase. ¿Alguna pregunta? Ya estamos a 2 minutos de terminar la clase. Por favor, pueden. La tarea va a estar publicada en la plataforma. La tarea la vamos a desarrollar ese mismo día, Brenda. ¿Y en qué consiste? ¿Exposición o...? No, voy a darles casos clínicos de, por ejemplo, un niño que se enferma, que reconozcan cuáles son los determinantes en salud, cuáles son los objetivos del milenio, donde se desarrolla en el caso, ¿no? Entonces voy a crear pequeñas historias y vamos a analizar todo lo que ya venimos estudiando, ¿no? Entonces, eso es, por eso necesito que como ahí estoy viendo que son 16, 17, bueno, son 17 menos yo, 16 menos CIEC, 15. Vamos a formar grupos de 4 integrantes. Los grupos yo los voy a asignar ya para la próxima clase, por eso necesito por favor que repasen la teoría también y puedan conectarse puntuales, ¿ya? Porque después cada grupo va a exponer su caso clínico y eso les va a ayudar también a enriquecerse
ustedes en cuanto a la situación. ¿Ya? Listo. Licenciada, ¿Alguien buenas más? noches. Una consulta. Sí. Ya, en este caso, las diapositivas de las clases van a estar disponibles para nosotros. Claro, ustedes tienen una plataforma y en esa plataforma van a encontrar los módulos, los videos y van a encontrar Sí. los cuestionarios. Cada sesión tienen que responder a un cuestionario de 5 preguntas, que son preguntas para marcar. Hola, Kevin. Lo van a publicar, todo lo encuentran en la plataforma, por si acaso, chicos, les aviso, ¿ya? Bien, cuídense. Nos estamos viendo la próxima semana. Buenas noches, Cuídense. doctora. Hasta luego. Gracias, bendiciones. Hasta luego. Ahora, una consultita, por favor. Dime, Jenny. Aún no me mandan el link para entrar a ver las diapositivas y el temario. No se, sí, doctora Cintia, buenas noches. Sí, Hola. no se preocupe que el día de mañana se va a estar regularizando si es que no le ha llegado, o si es que no le han hecho llegar el link para entrar al aula virtual. El día de mañana se va a estar regularizando con la persona que la atendió para su ingreso al diplomado. Muchísimas gracias. Listo, gracias a ustedes. Cuídense, que Dios los bendiga. Hasta luego, doctora. Buenas noches. Hasta la próxima clase, doctora. Buenas noches. Gracias, hasta luego.